Soy voluntario para presentar a Corzo con su libro Con la escuela hemos topado, que por cierto lo tenéis ahí en la salida, se puede vender en la librería Víctor Jara, quien no lo tenga. Entonces, bueno. Como veo que hay mucha gente que ya conoce a Corzo, entonces pues yo voy a contarlo, en vez de contar todo lo que tiene, así brevemente, pues contar cómo he ido yo descubriendo que tenía cosas de Corzo dentro o que llevaba un Corzo dentro, no sé cómo decirlo, que no suene mal. Entonces, bueno, hace 20 años llegué a la Casa Escuela Santiago I, bueno, Jesús Garrote estaba allí haciendo un dejarse preguntar. Entonces, claro, y ahí es donde yo me quedé impregnado y me enganché a la casa, ¿no? Y hasta hoy. Entonces, bueno, pues luego resulta que ya el dejarse preguntar pues es una herramienta que metió José Luis y que ahora mismo pues forma parte de mi día a día en las clases, ¿no? La Casa Escuela pues la fundó él hace 50 años. Doy clase en la Lorenzo Milani, que es una escuela de formación profesional, y bueno, pues también la fundó él hace 40 años. Pues resulta que los problemas que tenía hace 40 años en la Lorenzo Milani, pues hay algunos que se reproducen hoy 40 años después. Entonces, bueno, pues es una cosa que he descubierto más leyendo el libro así en profundidad, ¿no? Por otro lado, es el culpable o el responsable de que tenga personajes metidos aquí como pepitos grillos, ¿no? Que me han hecho como ver un poco la realidad de otra manera o desde otros puntos de vista. Bueno, pues un Pierino, un Gianni, pues al final yo los tengo en mis clases y los tienes ahí perfectamente y los ves con perspectiva histórica, actual y posibilidades de futuro, ¿no? Bueno, pues eso lo hace muy interesante. El tema de los periódicos en clase, que a mí no faltan en ninguna semana, faltan en mis clases, pues bueno, también tiene su libro de los periódicos en clase. Bueno, pues es alguien entonces que me ha acompañado, igual que Delibes creó personajes, ¿no? Bueno, pues que como el Azarías o el señorito Iván, que también los tengo yo en mi imaginario y me hacen ver la vida de otra manera, pues estos, digamos que es aquí responsable. Luego otra faceta que era la que primero conocí de Corzo fue la de conferenciante, la de una charla de Corzo, ¿no? ¿Quién no ha ido a 2 o 3 por lo menos? Entonces, bueno, pues ahí es la calma tensa, esa que produce como si estás en un mar y sabes que está tenso, ahí no hay viento, el mar está tranquilo, pero bueno, tienes que estar un poco atento porque se puede levantar un vendaval en cualquier momento ¿no? Entonces yo siempre he estado de ese lado en sus charlas y tenías ahí esa sensación, ¿no? Que de repente te tocaba aquí y te hablaba, ¿no? Entonces ese es mi recuerdo. Y bueno, lo último que he descubierto de él es haciendo esta revista, que bueno, quien no la haya leído, pues os invito a hacerla para conocernos un poco mejor, pues fue el lujo, ¿no? de trabajar con él, ¿sí? Entonces era una persona que yo sí había escuchado pues todo lo que comenta y lo oyes como teoría, pero realmente cuando hacíamos los escritos, pues la rapidez con lo que lo corregía, y bueno, lo diferente que aporta a lo que se lleva hoy en día, ¿no? Es decir, él cogía y enseguida, de un día para otro, te decía así con mucha delicadeza, pues te he quitado 3 o 4 cosas que yo apenas distinguía, pero bueno, para que fuera un poco lo auténtico, ¿no? Que fuera la esencia de lo que se dice. Entonces, bueno, pues eso es algo que creo que hoy en día estamos faltos de ello. Es decir, hoy es el mundo de la imagen y lo importante es la apariencia y, bueno, lo que haya detrás pues casi que no nos importa, ¿no? Podemos verlo en los sistemas de calidad o en la tele o en nuestros políticos, es decir, como que solo es la apariencia. Entonces, bueno, pues es una manera de verlo que quizás pues tenga mucho que aportar todavía, ¿no? Que, por cierto, a su edad, ¿no? que ya tenemos 78 años, pues bueno, ha llenado la sala, ¿no? Es decir, esta sala lleva llena ya más de una semana, que tuvimos que cortar el aforo, porque no, pues por estos rollos de los cartelitos que veis, pues no se podía meter más gente, ¿no? Entonces, bueno, pues que tiene tirón, ¿no? Entonces, casi que ahora el mérito está un poco desvalorado, porque en el mundo actual es como que el país más poderoso de la Tierra tiene al señor Biden, que tiene, bueno, pues similar, ¿no? El que está dando aire fresco a la Iglesia y como pinchando un poco, pues es el Papa Francisco de más de 80 años, o más cercanos a nosotros,
Está Adora en el ropero, que es una señora que es capaz de motivar a chicos de 15 años y 16 años expulsados de la escuela para que aprendan a coser, ¿sí? No están no sé, disparando con un arco, sino cosiendo, y van encantados cada semana en la hora alternativa a hacerlo. Entonces, bueno, pues es un momento que a lo mejor nos hace reflexionar a nosotros, ¿no? A los que nacimos en democracia, que a lo mejor tenemos que espabilar un poco. Sí, bueno, pues yo encantado de estar aquí. La idea es que él va a presentar el libro y luego pues creo que es un momento pues muy bonito que podemos aprovechar con la cercanía, con unos micros o sin ellos, de hacer algún diálogo aquí, hasta que llegue la obra de teatro. Me parece que no has dicho que te llamas Jorge y que eres el subdirector de este mundo. Eso es importante. Confieso que me cuesta mucho trabajo esta tarde empezar a hablar cuando se está bombardeando como si estuvieran en una ratonera a los de la Franja de Gaza. Os pido ni siquiera un minuto, un instante solo de recuerdo en el corazón, porque nosotros no somos los culpables seguramente, pero I care, me importa, va conmigo. Seguramente también somos un poco responsables. Bien, pues anoche tuve el humor de ponerme en estas hojas, que no son muchas, exactamente 5 y escritas con espacios. No espero aburriros, vamos, no, a lo mejor sí, pero cansaros espero que no. Pero anoche en la cama ya tuve el humor de poner en los párrafos lo que ponen los músicos. Y el primero dice andante, y luego dice vivace, alegro con moto. Y entonces de esa manera a lo mejor lo soportamos todos un poco mejor. Así que andante. Suelen ser otros, en general amigos del autor, los que presentan sus libros. Pero tampoco está mal que sea su propio padre, ya casi con edad de abuelo, quien junto a sus árboles, que algunos hemos plantado, dé a conocer sus libros, sobre todo si no tenemos hijos propios. Aquí, en esta sala, que me parece la de esta mañana, pero ya sé que no es, me gusta empezar por deciros que se vislumbra al trasluz de todo este magno encuentro sobre pastoreo e inclusión social, se vislumbra la España vaciada, que hace 50 años empezaba a exportar sus hijos y sus hijas a las ciudades una vez que terminaban los estudios básicos, que acababan a los 14 años. Así eran precisamente los chicos que vivieron en la Casa Escuela Santiago I, y también los que luego vinieron a la Escuela Agraria Lorenzo Milani. Así que esta mañana, que me ha gustado muchísimo todo lo que he oído en la otra sala, y si estuviera aquí el que ha hecho la conferencia a las 4, para mí las 4 es una hora prohibitiva, casi pornográfica, y no he sido capaz de venir porque con el viaje, etc. Así que me he perdido solo lo de 4 a 5. Pero lo que escuché esta mañana me ha entusiasmado, cuando se hablaba de la lengua y del pastoreo, etcétera, etcétera. Y sobre todo me ha vuelto a hacer vivo este párrafo, que hay una continuidad evidente entre esto que estamos celebrando hoy y aquello de entonces, de hace 50 años. Si ahora os presento este libro Con la escuela hemos topado, pues no traigo un árbol nuevo hecho de papel, sino que traigo solo una de las ramas de entonces. Sinceramente, yo no me siento aquí un pegote. Como Corza ha escrito un libro, pues que venga eso de los pastores. No, es que lo podéis confirmar, que digo que hay continuidad, con otro libro anterior, de mucho mayor éxito que este. A base de vender este librito fuimos capaces de ir toda la Casa Escuela Santiago I a Italia,
en un viaje memorable de 14 o 15 días. Había otras ayudas también, pero vamos, lo principal salió de vender este libro que le gustó mucho a Paulo Freire, el gran maestro brasileño que tanto sabía de la pedagogía del oprimido y que escribió un epílogo para la escritura colectiva. En este libro hay capítulos como ¿qué quieren nuestros padres de nosotros? U otro fundamental que se titula Nos volvemos al campo. De esas 4 páginas de Nos volvemos al campo, escrito colectivo fundamentalmente de 4 o 5 chicos de la Casa Escuela Santiago I, nació la Escuela Agraria. Era como un aldabonazo a la España que se iba a vaciar y que aquí la tenemos 50 años después. Aquí podéis leer, por ahora lo único que se logra es vaciar el campo. Digo, fíjate, oye. Se decían tantas verdades en este librito, al propósito de la España que se vaciaba, que la televisión española nos hizo un programa memorable cuando no había más que 2 cadenas, la 1 y la 2, no había las otras, que lo emitieron el 1 de noviembre de 1981, bajo el irónico título «Trabajar en el campo? No, gracias». Espero que lo podamos ver juntos durante este cumpleaños que ahora se comienza con este congreso. Pero vayamos al libro y que lo dicho de que me encuentro aquí muy a gusto y no como un pegote no signifique para nadie que me siento el autor de nada de esto. Simplemente un comienzo que vaya usted a saber. El padre Balducci, Escolapio famosísimo como teólogo y como pensador en la Italia reciente, dice que para que se produzca una luz de nieve en una montaña que puede arrollar qué sé yo cuánta gente, basta un copo más en el momento determinado. Un copo más hace que aquello ya no aguante y se derrumbe. Bueno, pues en esta metáfora yo pertenezco con otros compañeros, si hay alguno en esta sala, como Carlos, que ahora no le veo, pero si levanta la mano me sitúo mejor. Pues como Carlos, jolín, es que además de máscara te pones gorra y ya esto es un tapujo verdadero. Pues Carlos y yo y otros 4 comenzamos entonces aquello como copos de nieve y luego eso ha seguido y aquí estamos ahora en un alud. Bien, pues a este libro, vamos a él, con la escuela hemos tapado, le falta la polémica. Hace casi un año que salió. Yo me lo compré porque la editorial no acababa de mandármelo y estábamos en plena pandemia y me lo compré en una librería donde llamé por teléfono. ¿Tienen ese libro? Sí, digo, pues guárdeme uno que voy, que soy el autor. Y eso fue el 10 de junio del año 2020. Se ha oído hablar poco del libro y, por desgracia, no ha suscitado la polémica que yo esperaba, más aún, que yo deseaba. Sobre todo la polémica que yo deseaba con las que a sí mismas se llaman escuelas católicas, que ya es llamarse. O no han podido leerlo o desprecian mi crítica, que deberían ver como parte de la autocrítica que pidió el Papa Francisco a todas las escuelas en su escrito Christus Vivit sobre los jóvenes el 25 de marzo de 2019. Pero en 3 numeritos donde el Papa con toda claridad hablaba de las escuelas, cosa que no había hecho el Sínodo de los Jóvenes, que prácticamente no las menciona, pues introdujo 3 numeritos donde decía la escuela necesita una urgente autocrítica. No dice la escuela católica, pero es que está hablando de ella. Creo que no lo dice no por disimular, sino porque también quiere referirse a la otra escuela, a la escuela, sin más.
Bueno, pues os aseguro que me he preocupado de seguirlo. No le han hecho ni caso a esos 3 números. Al menos por escrito, públicamente, en ediciones que uno se puede comprar. Así que no voy yo a ofenderme ahora por el silencio que hay en torno a este libro desde el 10 de junio del año pasado. Debo añadir que muchos católicos españoles se han entusiasmado, sin embargo, con otra cosa que ha dicho el Papa Francisco, y es que hay que hacer un pacto global sobre la educación. Y les ha gustado mucho. Interpretan que se trata de hacer un pacto con los pérfidos socialistas que amenazan a la escuela concertada. Bueno, el Papa no hablaba de eso. El Papa estaba hablando de un pacto global por el cuidado del planeta desde la escuela y por la justicia que se merecen los pueblos empobrecidos o descartados, como él dice. Yo, aparte de estas medio quejas, he creído siempre, me temo que no lo he practicado siempre, pero en la cabeza lo tenía limpio, que al discrepante es al que hay que invitar a cenar, al que discrepa, no al amigo que dice lo que yo. No hacerle ni caso se traduce en clamorosos silencios, por muy católicos que sean, nada piadosos. Y algunos de esos silencios los denuncio en mi libro y quiero compartir con vosotros 2 silencios insoportables. Primero, callaron sobre el número 9 del documento conciliar que se puede traducir como la gran importancia de la educación. Lo publicó el Vaticano II en la Gravissimum Educationis Momentum, que es como se dice en latín, en 1965. Y ahora que la pandemia me ha dejado mucho tiempo para ordenar papeles y reestructurar el archivo y cosas de esas, he verificado que yo tuve la suerte, con 22 añitos, de estar presente en el aula del Concilio Vaticano II, que era en la Basílica de San Pedro, el día que se aprobó precisamente el documento sobre la educación, con ese número 9 que dice nada menos cuáles son los principales destinatarios de los colegios de la Iglesia. Os los leo. Son 3. Este es uno de esos silencios que puede hacer que ahora venga un vendaval. Me gustaría mucho, y no soy yo el que monta el vendaval, fue el concilio, no le hicieron ni caso, esto apenas se cita. Los principales destinatarios de los colegios cristianos son los pobres, los que se ven privados de la ayuda y del afecto familiar, o los que no participan del don de la fe. En palabras mías más pobres, los huérfanos y los no creyentes. A que vosotros no habéis oído otra cosa, que esas escuelas están como un latiguillo insoportable por el derecho que tienen los padres católicos a dar a sus hijos una educación igual. Parece que sea la única razón que desde luego me sorprende mucho. El otro silencio estridente, más estridente todavía, este número no lo han citado ni siquiera los documentos posteriores de la misma congregación vaticana sobre la educación, digamos el Ministerio de Educación del Vaticano, que ha publicado muchísimos documentos después de este de 1977, jamás ha citado este número 58, que a mí cada vez que lo digo de memoria, lo puedo decir de memoria, me pone los pelos de punta. No habríais asistido a una conferencia mía sobre cosas de estas si yo no citara este texto, que ya que nadie lo cita, yo lo divulgo. Búsquenlo, número 58, de un documento que se llama La Escuela Católica, 1977, Sagrada Congregación para la Educación Católica, firmado por una mano francesa, la del cardenal Garron, que seguro que
firmó con guante blanco, porque el texto es delicioso y finísimo. En algunas naciones, como consecuencia de la situación jurídica y económica, la escuela católica corre el riesgo de dar un contratestimonio, porque se ve obligada a autofinanciarse, aceptando principalmente a los hijos de familias acomodadas. Esta situación preocupa profundamente a los responsables de la escuela católica, porque la Iglesia ofrece su servicio educativo en primer lugar a aquellos que están desprovistos de los bienes de fortuna. El concilio decía, que lo está citando, pobres. Bueno, ahora le ha dado una forma más elegante. A aquellos que están desprovistos de los bienes de fortuna, a los que se ven privados de la ayuda y del afecto de la familia o que están lejos del don de la fe. Y aquí viene el párrafo. Ya es bastante lo que dice. Porque dado que la instrucción es un medio eficaz de promoción social y económica de la gente, del individuo, si la escuela católica la impartiera la instrucción exclusiva o preferentemente a elementos de una clase social ya privilegiada, contribuiría a robustecerla frente a la otra en una posición de ventaja, fomentando así un orden social injusto. Eso se llama lucha de clases, pero el cardenal Garrón, que tiene un libro precioso sobre educación de cuando era arzobispo de León, si no recuerdo mal, era fino y no va a sacar en un documento de la Iglesia la lucha de clases que tiene tan mala prensa. Siempre que leo este párrafo pienso que lo que dice aquí, de que si las escuelas católicas se ofrecieran principalmente a una clase social ya privilegiada, se podría extender con el Pacto Global de Francisco a si la Iglesia Católica ofreciera su servicio educativo en una clase social ya privilegiada o en una región del mundo ya desarrollada, contribuiría a robustecerla frente a la otra en un orden social injusto. Bueno, no digáis por todo esto que acabo de leer que yo lo que he escrito es un libro contra los colegios de curas y de monjas, que por cierto quedan pocos y pocas, pocos curas y pocas monjas, los colegios todavía se mantienen. No, no os falta alguna razón, porque incluso he subtitulado el libro Unas notas de teología de la educación, que suena a eso, ¿verdad? Pero mirad, mientras escribía tuve siempre delante la escuela obligatoria y única, la escuela pública, única para todos, no quiere decir que todas sean iguales. Es la escuela obligatoria para todos. Y que es una escuela laica de por sí, aunque la ejerzan curas y monjas. La escuela es laica de nacimiento, sea estatal o sea privada, por una razón muy poderosa que conviene recordar, porque el proselitismo en las escuelas está terminantemente prohibido. Sería una especie de abuso de menores. La instrucción, que es lo propio de la escuela, no puede ser ideológica. Y lo bonito es que a finales del siglo XVI fue precisamente un cura español, José de Calasán, en Roma, el que inventó la escuela pública y gratuita para todos. Laica no,
porque en aquel momento no existía ni el concepto de laicidad. Pero sí que estaba la escuela de Calasanz abierta también a los judíos del gueto de Roma y luego después, cuando se extendió su trabajo, a protestantes de los países del este, hijos de Lutero, ¿verdad? A este hombre le debo yo mi vocación más honda, mi vocación de Escolapio, que nunca he perdido, ni he tenido tentación de abandonar. Pero ¿no es curioso también que el mayor grito del siglo XX a favor de la escuela pública lo lanzaran los chicos de una escuelilla privada en Barbiana, en lo alto del monte, junto a su maestro, el cura don Milani? A ellos, aquellos chicos que escribieron carta a una maestra y a ese maestro, le debemos este cumpleaños, porque la Casa Escuela Santiago I nació de la carta a una maestra. Pues bien, a pesar de todo, os hago una confesión. Yo en este libro no he sabido gritar ni tan alto ni tan fuerte a favor de la escuela pública española, que es la única que llega a todos los rincones donde hay un chico último. Y no he sabido porque he tenido miedo. La derecha política y la incauta izquierda, durante tantos años en el gobierno, no han logrado todavía contener la hemorragia de los ideales y de la eficacia de la escuela pública. Se desangra. Y yo no he querido echar más leña al fuego. Así que da la impresión de que hablo más de la privada que de la pública. Me da tanta pena que ni siquiera hayan mantenido los políticos las plantillas de profesores de un mismo centro durante varios años seguidos. A base de interinos y de traslados cada año, hay un bailoteo inacabable de maestros, de profesores y de consortes. Da la impresión que a la escuela pública la han derrotado los sindicatos. ¿A qué precio? Al precio de una alta insatisfacción profesional. ¿Quién paga ahora los psicólogos que se necesitan? Porque cada día hay más niños hiperactivos, insoportables, casi tanto como muchos papás que están a punto de volver otra vez a pedir el PIN parental. Que se diga en la escuela lo que ellos quieren que se diga y que se calle lo que ellos quieren que se calle. Así que las innovaciones didácticas en la escuela pública se mueran enseguida y a veces arraigan solo en centros privados. No es raro que muchos enseñantes prefieran los privados para sus propios hijos, una vez que hasta han tolerado la libertad de elección de centro público, no solo privado, con lo cual enseguida hay centros en cualquier ciudad de 2 o 3 categorías, los mejores, los regulares y los muy malos, donde van los gitanos. El caso es que entre la escuela pública y la escuela privada, nuestro abandono y fracaso escolar en España no baja casi de un 30%, lo midan y lo cuenten como lo midan y lo cuenten. Es un verdadero espanto. Tenemos un problema educativo en España tremebundo. Yo sé que mi quijotesco título, le dijo Don Quijote a Sancho, con la Iglesia hemos dado, no topado. Eso lo hemos producido después los españoles que lo hemos recibido. Pero si miráis el texto, no dice topado, sino dado. Con la Iglesia hemos dado, Sancho. Bueno, pues ese quijotesco título sé que a muchos compradores del libro les hace suponer que se van a encontrar aquí dentro toda esa crítica, la que acabo de hacer a unos y a otros. Lo siento, pero yo he preferido no hacer esa crítica, sino ir más al fondo, a ver si conseguía bruñir, abrillantar algunos principios básicos de la escuela que me parece que no acaban de entrar en nuestro patrimonio común.
Por eso el mayor elogio para mí que he recibido de este libro fue de un compañero, ahora no hace falta que diga, que sabe mucho, que dijo que mi libro valdría para formar maestros, porque son principios básicos. Ojalá. Pero además tengo otro atenuante. No lo vais a creer, pero yo escribí bajo amenaza de un coronavirus mortal que nos tuvo en casa pues desde marzo hasta junio. Y eso me provocó el deseo de confesar mis verdades. Ojalá fueran verdades de más gente. Y además quise escribirlas en un tono conciliador. A lo mejor no lo logré y solo ha salido un tono aburrido, pero no pretendía yo hacer polémica directa del libro, a pesar de que hay cosas muy polémicas. Más aún, hay un sueño que dejé caer en el libro con toda conciencia, muy despierto, y el sueño es invitar a los lectores laicos, a los lectores agnósticos y ateos, a que en pedagogía lean por favor el Evangelio, porque el Evangelio aporta luces a la comprensión del ser humano. Por eso explico aquí en un capítulo con sencillez lo que yo considero el ABC de la teología. ¿Qué disciplina es esa de la teología? ¿Pensar con qué? ¿Con la cabeza? ¿Con la razón? Sí, con la razón y con el Evangelio. Yo soy un ferviente admirador del Papa actual, Francisco, y fui un gran admirador también del Papa Pablo VI. Y sé, por lo que dicen ellos dos, que el cristianismo no es cristianismo si no nos hace más humanos. La prueba de que una cosa es cristiana es que me haga más humano, no que me haga más raro, sino que me haga más humano. Así que mi sueño, sí que lo comparto con vosotros, mi sueño es que un día lo copié de un gran teólogo alemán, pero yo lo digo a mi manera, se llamaba Dietrich Bonhoeffer, murió ahorcado en un campo de concentración de los nazis. Y Dietrich Bonhoeffer lo dice de otra manera, pero en definitiva dice que el Evangelio algún día pueda sonar con su lenguaje laico original y no solo en boca de los clérigos. Ya estamos casi al final. Me queda menos de lo que ya llevo. Tened paciencia. 4 convicciones y un deseo forman este libro. En un primer momento me dio por decir, en pocas páginas, lo esencial del libro y llamarle a eso capítulo central. Se lo pasé a algunos amigos y noté, hay aquí en la sala más de uno, y noté enseguida que ellos se callaban, que no me decían nada. Y no creo que su silencio fuera como el que antes criticaba, sino me dio la impresión que les costaba trabajo leerlo. Así que recorté mucho el primer capítulo, pero ahora no estoy contento de haberlo dejado. Era como una quimera. Si ya lo digo todo al empezar, ¿qué falta hace lo demás? Si los demás capítulos tienen sentido, ¿qué falta hace decirlo todo junto al principio? A mí me parece todo tan claro, pero no a los otros. Así que si alguien va a empezar a leer el libro a partir de hoy, pues le puedo decir que se salte el capítulo central que va al primero y que arremeta con otros subcapítulos. Incluso que empiece por el último, que es el capítulo narrativo en el que se cuenta la historia de Santiago I. Pero aquí lo voy a resumir. Y ahora mi apunte lateral dice con brío, vivace y adagio. Con brío. El libro parte de una convicción muy repetida por mí, pero que ahora urjo al lector a que se pronuncie y diga, antes de seguir, si está o no está de acuerdo con esta afirmación. Ahí va.
el Estado democrático que conocemos en España y en otros países, los estados modernos, cargan con la escuela obligatoria, que es un pastón, cargan con la escuela obligatoria para hacer iguales a los ciudadanos en una democracia y compensar las carencias de muchos de ellos. Esta mañana el que habló desde Cáritas utilizó esta expresión de la compensación. Me gusta mucho. Una escuela es por esencia compensatoria. Escuela básica estamos hablando, la que es obligatoria. No estamos hablando de medicina. En medicina nada de compensatoria, los burros a la calle, que nos matarán después. No, suspensos. No, estamos hablando de la escuela general y básica, de la enseñanza secundaria obligatoria. Hasta ahí. Yo lo había dicho muchas veces como síntesis de carta a una maestra. Ya sabéis, lo he contado muchas veces, si alguien no lo ha oído, que me perdonen los demás. Yo leí la carta a la maestra porque me echaron de una escuela, no como alumno, me echaron como profesor de una escuela en Roma, en el año 1969, comienzos del 70. Y me echaron porque la voluntaria que estaba allí en unas escuelas de suburbio, en unas barricadas, pues en unas barracas de Roma, pues ella me oyó, una universitaria romana seguramente, me oyó decir, chicos, si aquí no vienes a estudiar, mejor que te quedes en casa, porque aquí no se viene a molestar a los compañeros que quieren estudiar. Tú o vienes y estás bien, o bla. Y me dijo, tú echas justamente a los que nosotros andamos buscando, no vuelvas. Y me dio carta a una maestra en italiano, y me lo leí en una noche. Y yo me decía aquella noche, por lo menos así lo he contado siempre, ¿por qué no me han dicho los escolapios que nos pagan para el último? Es decir, que la escuela se basa fundamentalmente en compensar a los últimos. Lo veo cada vez más diáfano. Los últimos son la razón de ser de la escuela obligatoria. Las consecuencias de estar o no estar de acuerdo con esto, preguntároslo a vosotros mismos, son enormes y todas se suelen camuflar bajo buenas intenciones, que ninguna puede prevalecer sobre esta de la compensatoria. Por ejemplo, no, la escuela está para desarrollar las cualidades y competencias de cada cual. Suena bien, pero a partir de ahí brota inmediata la escuela competitiva. No hay que juntarse con los torpes y atrasados, porque te atrasas también tú. Al contrario, vengan clases de judo y de guitarra y natación, informática, inglés y todo lo posible. Claro, la escuela es un arma en la lucha de clases, lo había dicho el documento de 1977 y lo hemos leído en la versión del cardenal Garrón. ¿O es que aquello nos convenció? Dado que la instrucción es un medio eficaz de promoción social y económica de los individuos, si la escuela católica la ofreciera principal o exclusivamente a miembros de una clase social ya privilegiada, contribuiría a robustecerla frente a la otra en un orden social injusto. Vamos, blanco y en botella, leche. El Papa Francisco lo dijo mucho más breve en la conmemoración de aquel documento del concilio y su número 9. Dijo, tened cuidado, estábamos, me parece que unos 3.000 y pico, curas y monjas en general, y habría también laicos, en la sala aquella de Nervi del Vaticano cuando se conmemoraban los 50 años del concilio y de ese documento. Y el Congreso había sido un espanto, lleno de generalidades, de buenismos, de estupideces. Y yo le decía, cuando íbamos allí, era en Castel Gandolfo, a mi general actual, o el Papa arregla este Congreso o esto es una basura. Y lo arregló el Papa al final, en la clausura. Y dijo, estar atentos, porque la escuela de hoy
huele a dinero. Se lleva al niño para que suba, para que no pierda pie. Dijo más cosas, ¿eh? Dijo que una escuela es católica si humaniza. 2. Y 3, dijo también que ¿por qué no dejáis las escuelas que tenéis en el centro de las ciudades, donde hay tantos enseñantes, y os vais a enseñar a la periferia? Se dio cuenta que era mucho pedir y dice, bueno, al menos dejad la mitad. Todo eso está escrito y publicado en la página del Vaticano. Yo lo he publicado varias veces, en Educarnos tenéis las citas. Oye, voy a beber agua. No lo ponen en las partituras, pero deberían de ponerlo, Cumacua. El arribismo nos parece en esta sociedad tan normal que oculta lo inadmisible. Todos en la misma jaula, lobos y corderos. Ya veremos quién se come a quién. O dicho culinariamente, para todos café. Pero los más capaces aprovecharán el doble. Que la mayor injusticia, como dice la carta a la maestra, es tratar a quienes son desiguales. La mayor injusticia es tratar con igualdad a los que son desiguales. Se suele maquillar por el bien del progreso, por el bien de la ciencia, por la excelencia universitaria que han de lograr los mejores, y hay que detectarlos desde pequeñitos. Pero insisto, no le toca a la escuela obligatoria esa tarea de seleccionar a los mejores. Eso es para después de la enseñanza secundaria obligatoria. Y si lo hacen antes, que lo hagan, pero sin que sea en detrimento de los últimos, que son los preferidos. Y a partir de entonces, becas para los pobres también. Bien, yo sé que diciendo esto de la igualdad como fin último y único de la escuela obligatoria de los Estados, me arriesgo a que me interpretéis a alguien como que se trata de bajar el listón de los mínimos que se piden en la escuela, y que la escuela se dedique a enseñar a leer, a escribir y las 4 reglas. No, abarca muchas más cosas. Y se extiende también a la formación profesional y a todos los inventos de las que ahora se llaman escuelas de segunda oportunidad, escuelas de repesca de los que fracasaron en la escuela. Santiago I, estoy muy contento de decir que fue una escuela de segunda oportunidad pionera en España, porque se abría principalmente para los suspensos y para los expulsados de otros centros antes que para los recomendados o para los aprobados. Pero fijaros, no solamente no rebajo los contenidos de la enseñanza obligatoria, sino que en cuanto a la enseñanza obligatoria hace una cosa que ahora explicaré, que se trata de asomarse a la vida real, no de quedarse en las asignaturas, sino de abrir con cada asignatura las ventanas y mirar a la realidad del mundo, y mirar a Gaza y Cisjordania. En cuanto la escuela obligatoria hace eso, con periódico en la mano, como nos decía Jorge, en ese mismo momento sube el listón. En ese mismo momento el listón de las exigencias de la escuela se levanta mucho más que aprender a leer, a escribir las 4 reglas. Ya sabéis que Barbiana citaba como lo principal que debe enseñar una escuela obligatoria en el dominio de la lengua, que hoy abarca lenguas extranjeras también y abarca todo el mundo de la informática, etc. En la carta a la maestra podéis leer: cuando todos poseamos el lenguaje, que sigan los arribistas su camino a la universidad. Basta que no pidan una mayor tajada de poder. Pues bien, esa es la primera convicción, ya sabréis vosotros si estáis de acuerdo con ella o no. La escuela obligatoria se inventa en los estados democráticos actuales, no hablo del pasado. Yo creo que San José de Calassanz sí que lo vio
con nitidez, con nitidez. Es más, sus dificultades eran que le decían que con eso iba a cambiar la sociedad. Con eso va usted a cambiar la sociedad, esto de que enseñar a los niños. Pero si estos van a tener que ir a trabajar en trabajos manuales, ¿qué falta hace que lean y que aprendan? Bueno, pues la segunda convicción tras esa es que no se puede camuflar la igualdad escolar bajo esta gran excusa. Perdonad, yo sí que meto el dedo en la llaga. No es que la escuela no solo está para enseñar, la escuela está también para educar. Y añaden, y según la voluntad de sus papás, a la carta. Ya he llegado a la última página, tened ánimo, esto se acaba. Pues mira, qué pena que la democracia española en la transición no recuperase el Ministerio de Instrucción Pública, como se había llamado en la República y antes, en vez de seguir llamándole, como le llamó el franquismo, Ministerio de Educación, y añadían nacional. Así que era una educación bien dada para hacernos a todos franquistas. No, eso no es la escuela. Es un profundo error mezclar instrucción con educación y justificar que conviene que haya, según la demanda social, escuelas a la carta. Esta mañana han preguntado, y ha respondido muy bien también el que contestaba, que eso de elegir escuelas, el derecho de los papás, no sirve para el campo. En el mundo rural eso no existe. Para empezar. Es un profundo error mezclar instrucción con educación y justificar así que haya escuelas a la carta ideológica de sus propietarios y clientes. Lo peculiar de cada escuela es lo pedagógico y lo didáctico. Y tenemos que afinar mejor, para eso está la teología, afinar mejor en qué significa una escuela confesional. Desde luego no aceptaríamos una escuela confesionalmente marxista. Sería un escandalazo tremebundo y la cerrarían, pero ya. Pero cuando se dice una escuela confesional católica o confesional cristiana, ¿qué se está diciendo? De momento, aquí hay teólogos, la fe cristiana no es una ideología, La fe cristiana no es una forma de pensar, es una forma de vivir. Y no se puede aprovechar la enseñanza escolar para el proselitismo, como ya dije. Y tampoco se deben apartar unos niños de otros por el credo religioso de sus familias. Eso es un racismo camuflado. Los moros con los moros, los gitanos con los gitanos, los católicos con los católicos y desde luego los burgueses con los burgueses. Ideologías y a veces dinero. De ahí que la tercera raíz de este libro, y para mi juicio lo más importante, y lo llevo repitiendo tiempo, es describir bien el fenómeno humano que llamamos educación. Porque si la instrucción es lo propio de la escuela, la enseñanza, y eso no es una ideología, ¿en qué consiste entonces el fenómeno de la educación? No lo que se pretende hacer en las escuelas, que sería algo así como... hay muchísimas metáforas, las ha estudiado Neil Postman en un libro que se llama El fin de la educación. Tenía que haberle traducido el español que lo hizo, la finalidad de la educación, porque si dice el fin de la educación es que se ha acabado. No, que él quería decir cuál es la finalidad de la educación, Neil Postman. Es muy interesante y pone un montón de metáforas, y son metáforas como la arcilla, la cera, el arbolito que hay que enderezar, etcétera, etcétera. Y con eso se está describiendo la educación transitiva de uno que ya la tiene, que se supone que ya la tiene, que es el maestro, el colegio, y el pobrecito niño que viene a que le eduquen, a que le formen. Eso no es la educación. Eso es el afán de domesticación, que además debe ser muy necesario en la vida humana, porque los pequeñitos si no se nos tuercen y dicen burradas y no comen. Sí, eso hay que hacerlo, pero eso no es educación.
La educación es un fenómeno, yo modestamente, porque no soy capaz, pero yo he hecho aquí una fenomenología del hecho madurativo humano. Yo no soy el mismo que era cuando empecé Santiago 1 con 28 años hace 50. ¿Cómo voy a ser el mismo? ¿Y quién me ha cambiado? Si yo ya no he vuelto a la escuela desde entonces. Me ha cambiado la vida. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Hagamos cámara lenta del proceso madurativo de las personas. Yo creo que es tripartito, lo describo aquí en el libro, me gustaría haberlo hecho bien, y desde luego lo he copiado de Paulo Freire. O a través, o mediante el mundo. Y le dije, no le traduzcas así, está mal traducido, es mediatizados. Dice, claro, la palabra mediatizado que no existe en italiano es un falso amigo que me ha confundido. No, mediatizar es provocar. Yo aquí estoy mediatizado por los que se van, se creen, me creo yo, que se van porque no están de acuerdo. Y digo yo, hombre, que aguante un poco y que me lo diga luego. Bueno, es un ejemplo brutal que nada tiene que ver con quién se acaba de ir. Era una ocasión. Mediatizar es que el mundo me estorba. Así que nos educamos juntos en comunión, dice Freire, además en esa palabra que se ha conservado. Es que Freire está muy mal traducido, porque sus obras salieron en la clandestinidad y se tradujeron en la clandestinidad. Aquí no se podía editar a Paulo Freire cuando escribió sus obras, Pedagogía del oprimido o La educación como práctica de la libertad. Y hay que tener mucho cuidado con él. Si podéis, leerlo en brasileño o en portugués de Brasil. Bueno, entonces el asunto es que mediatizados por el mundo, nos educamos en comunión, mediatizados por el mundo. No llegues tarde, no llegues tarde. Me he pasado muchísimo del tiempo. Bueno, pues estaba diciendo la fenomenología del proceso de la educación. Os lo digo así en síntesis, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos ido creciendo y madurando, en la escuela o no, pero no habéis visto centenares de eruditos universitarios que son inmaduros, pero no habéis visto centenares de analfabetos que son madurísimos. Son dos procesos diferentes. Aprender cosas y relacionarse bien con este mundo que nos provoca. Entonces el proceso yo creo que es tripartito. Por una parte están los desafíos de la vida, 50.000 cosas que llegan a nuestro encuentro, eso es estar mediatizado por el mundo, como por ejemplo la nueva guerra en Palestina, como por ejemplo la pandemia, como por ejemplo, es que toda la vida está llena de bombardeos a nosotros mismos. Era simbólico ahora, el otro es bien real. Entonces, desafíos, palabra preciosa de Paulo Freire, los desafíos. Siempre que le escuché varias veces en España, cuando decía desafíos era una forma inimitable en su portugués. Los desafíos de la vida nos provocan y yo ahora respondo. ¿Con qué respondo? ¿Con la Biblioteca Nacional? ¿Con la inteligencia? No, responde mi ser entero. Responden mis oídos, mi corazón, mi sensibilidad. Responde también el no hacer caso, que es una manera de embrutecerse. El no hacer caso a los desafíos que me molestan. Y está cada vez más burro y tiene licenciaturas y no hace caso. Porque es una forma de responder a los desafíos que le provocan. No hacer ni caso. Por lo tanto, primera cuestión, los desafíos. Segunda cuestión, las respuestas que generan relación. Así que 3 palabras: desafío, relación, y la tercera, la más difícil de explicar, en la que no entro, leed el libro a ver si hay suerte, que es los símbolos.
porque las relaciones, que yo me relacione con vosotros ahora, no puede ser una relación, digamos así, ontológica, absolutamente real. Es una relación simbólica. Te siento amigo o no te siento amigo. Me hago amigo tuyo si puedo y tú mío si puedes. Y entonces las relaciones están siempre montadas sobre símbolos. ¿Cómo yo voy a estar relacionado con los palestinos que ahora están bombardeados? Pues estoy relacionado con el símbolo de ¿cómo se llamaba? El Astal, que era nuestro amigo en Santiago I, que era un palestino que tenía a su mujer en casa y no la dejaba ir a estudiar magisterio porque no podían las mujeres ir solas. Y le dijimos, Sofian, no seas burro, deja que tu mujer vaya a estudiar a magisterio. Bueno, pues la tengo que llevar yo, pues llévala tú y la vas a buscar, pero claro, Sofian, que no había podido estudiar medicina en Palestina porque los judíos no les dejan estudiar medicina a los palestinos, por lo menos en aquella época, se había venido aquí, luego conocí otro palestino muy interesante en Pisa, y lo mismo, había ido a una facultad de medicina. Bueno, pues Sofian al-Astal me parecía a mí la Palestina entera, los derechos de todos, y mi relación con él era una relación con ese pueblo que yo verdaderamente bendigo, ¿no? Así que, ¿cómo crece la gente? La gente crece en mitad de la vida, viviendo, Paulo Freire, y nadie educa a nadie, sino que nos educamos juntos al hacer frente los desafíos de la vida colectiva. Desafíos, relaciones fundamentales. ¿Cómo no estamos convencidos todos los que estamos aquí? Podríamos bailar, no sé, en las sardanas, se me ocurre ahora, porque la hacen cogidos de la mano, ¿no? ¿Cómo no nos ponemos todos de acuerdo en decir somos nuestras relaciones? Yo no soy José Luis Corzo metafísicamente, ni por el ADN, ni por el DNI, ni por ninguna otra cosa. Yo lo soy por las relaciones que en la vida me han llegado y las que yo he establecido. Unas las acepto, otras las rechazo y también esas me forman o me maleducan y a veces, otras veces me libro, ¿de cuántas cosas me he librado? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vosotros lo mismo, somos nuestras relaciones, desafíos, relaciones y símbolos. Ahora les ha dado por la inteligencia emocional. Y venga con la inteligencia emocional y más inteligencia emocional y siempre educando. Ahora quieren educar las emociones, igual, siempre modelando al niño, clonando al niño, siempre. ¿Por qué no estudian la inteligencia simbólica? ¿A cuántos símbolos responde la gente en su vida diaria? ¿Por qué no estudian eso? Es precioso, etcétera. Bueno, pues la cuarta la voy a saltar diciendo solamente que tuve la suerte hace ya tiempo de entender que este proceso educativo que acabo de hacerle la fenomenología coincide con otro proceso que se le conocemos los cristianos, que se llama el proceso de creer, el proceso de la fe. Tampoco se cree con monsergas en la escuela o con monsergas en la catequesis. Se cree en la vida. Se cree en las relaciones de la vida. Se mantiene la esperanza y el amor confiando en Dios de aquella manera, porque mucha gente no sabe ni qué se llama Dios. Porque Dios es escurridizo hasta en su nombre, que se lo pregunten a los judíos, que no lo pronunciaban nunca. Bueno, pues eso lo salto, una pena porque es la parte teológica, pero no os voy a aburrir más. Y por último, entonces, termino con una pregunta. Y después de haber separado tan tajantemente la instrucción propia de la escuela y que por lo tanto es compensatoria y que por lo tanto no estamos para enseñar a los que ya están privilegiados, sino para compensar, etcétera, etcétera. Según todo eso, y después haber dicho que la educación es otro proceso distinto de la vida,
¿no habrá una forma de instruir y de aprender en la escuela que nos acerque un poco más a la vida real y a sus desafíos y que provoque así nuestra madurez? ¿No puede haber una escuela educativa cumpliendo su tarea de instrucción? Yo la palpé exactamente así en el método de la alfabetización de Paulo Freire y sus palabras generadoras con las que él enseñaba a leer a los adultos que eran analfabetos, con palabras generadoras sacadas de la vida misma. Pero yo la palpé sobre todo en los chicos de Barbiana y en lo que sé de Barbiana. Allí era la vida la que don Milani en aquel monte hacía pasar una y otra vez por delante de las barbas de los chicos. En primer lugar, la vida de ellos mismos, la misma que les hizo a esos de los escritos colectivos en la Casa Escuela Santiago I decir: nos volvemos al campo. ¿Qué los educó? Mi Monserga. Que yo les decía que volvieran al campo, que el campo era una maravilla, las ovejas no te digo. Sí, yo no sabía nada de eso. Eran ellos los que repasaron su vida con unos y con otros hasta llegar a tomar esa solución que es profundamente educativa: nos volvemos al campo. Por eso el libro termina con la historia de Santiago I, que es lo más subjetivo del libro, porque una historia es siempre muy, entre comillas, yo cuento mi historia, pero bueno, me la pidieron en Italia de una revista científica y tal y cual, y ya dije, pues ya que la he escrito en italiano, ahora pasa también al castellano, y aquí está, y la comparto con vosotros, y muchas gracias por este rato. Bueno, quedan 5 minutos escasos, entonces si queréis aprovechamos para un par de preguntas rápidas y ya pasamos a otra cosa. Sí. ¿No? Sí. Ahora. Buenas tardes, gracias por este discernimiento. Yo tenía dos cositas, no sé si podrá ser. Una relacionada con la calidad. Me gustaría saber la opinión del ponente sobre la escuela volcada a la consecución de certificaciones de excelencia, de calidad, muchas veces pivotadas en políticas de cero reclamaciones. Muchas veces pivotadas sobre políticas de cero reclamaciones, de criterios de satisfacción de las familias, la opinión del ponente, y una segunda sobre temas pastorales. ¿Me puedo quitar la mascarilla? No sé si es la mascarilla o la distancia. ¿Cuándo la educación confesional saldrá de la trinchera y abordará la educación de la fe como un proceso natural de discernimiento personal? ¿Por qué tenemos ese empecinamiento muchas veces los agentes pastorales? Yo digo en suplantar al Espíritu Santo, decidir cuándo toca a cada joven encontrarse con su fe, pretender trasladar nuestras experiencias a las de los catequizados. No estamos mediatizando mediante esa pastoral la relación del joven, su relación vital con el Creador. No le estamos privando de esa experiencia vital con el encuentro con Dios. Esas dos eran mis preguntas. Sí, quiero ser muy breve porque yo ya he hablado mucho y vosotros tenéis ahora la palabra. A la primera parte, yo diría que todo eso del control de calidad y de la puntuación y evaluación, todo eso es el mercado, es el mercado, y la educación es un bien de mercado, que huele a dinero, decía el Papa. Así que no te sé decir nada de cómo lo hacen, ni para qué, ni nada, pero vamos, detrás es una mecánica comercial. Lo segundo, de la pastoral, bueno,
pensar los colegios como pastoral es el mayor disparate teológico que yo llevo viendo porque está de moda últimamente. No he conseguido que mis hermanos escolapios ni una sola vez, que yo sepa, a lo mejor no me entero de todo, hayan hecho una reunión con los profesores de geografía un día, con los profesores de filosofía, con los profesores de matemáticas, con los profesores de lengua, es decir, con los que abren las ventanas para que los chicos vean el mundo y traten de sus programas para ver dónde hay en sus programas tragaluces de lo divino. La palabra tragaluces me entusiasma. Los tragaluces de lo divino. Estos son focos, estos no son tragaluces. Tragaluces de lo divino. Eso entiendo que le corresponde a la escuela. Y una vez, uno que lo intentaba, me llamó desde Santander y me dice: Corzo, que estoy haciendo una unidad didáctica sobre el río Pas. Y aquí me he metido a los de historia, y a los de ciencias naturales, y a los de no sé qué. ¿Y dónde meto a los de religión? Y se me escapó. Y le dije yo: en el agua bendita, háblales del agua bendita. Claro, era una estupidez. Y el hombre se quedó muy cortado. Y le dije yo: no, hombre, no, ponlos al lado de los poetas, que el poeta y el místico tienen las viviendas vecinas, ¿no? Diles que nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la mar, que es el morir. Y entonces, no sé si me haría caso, pero me divertí mucho. Eso es lo que me parece que nos falta, meter un añadido en la escuela encima separatorio de unos chicos y otros, los que van a la pastoral y los que no van y tal, es el mayor disparate pastoral que tal. Oye, yo he sido catedrático de pastoral, mis hermanos escolapios han hecho un convenio de pastoral donde no se dignan invitar a un catedrático de la Iglesia Católica en una universidad católica, pero en fin, eso es problema de ellos porque no oyen, no quieren oír. Pues vale, pues que no oigan. Pero que no, hombre, que la pastoral en las escuelas no es eso, que no es eso. Bueno, ya hemos llegado a la hora. Si hay alguna pregunta así de última hora. Si no, ya son 1:30. Entonces, bueno, pues como final así, yo en el libro aprendí una cosa que me ha gustado. Entonces la digo para pasar a lo siguiente, que vamos a pasar al amor en 4º grado. Entonces, los griegos tenían 4 tipos de amor. Uno era el amor pasional, otro el amor amistad, la parte de la amistad. El tercero el eros, que es la unión de los 2 primeros amores. Y el cuarto es el ágape, que es lo que es el amor sin esperar nada a cambio. El dar el amor. Entonces, bueno, pues ahora tenéis un ágape preparado para prepararnos para el teatro o circo. Gracias. Oye,